Amigos, un domingo más comenzamos Testigos Hoy, dándoles la bienvenida e invitándoles a que disfruten de los temas que como cada semana preparamos para ustedes. Los adelantamos en el siguiente sumario. Quédense. María Teresa Comte, directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia, nos da su visión de cómo ser cristiano en la vida de hoy. El Antiquarium de Sevilla acoge estos días una oferta teatral muy indicada para este tiempo de Cuaresma, Poncio Pilato. Eso es tan grave. En el tercer domingo de Cuaresma, camino de la Pascua, se nos presenta en el Evangelio el encuentro de Jesús con la samaritana. Es una página llena de matices que nos ayuda también a profundizar a nosotros en la relación con el Mesías, capaz de saciar nuestra sed. En la entrevista con María Teresa Comte, directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia, podemos entender mejor, desde el Seminario de Estudios Laicales, cuál es el verdadero alcance del compromiso cristiano en el mundo, una dimensión que afecta a los laicos en su entidad y en su misión. Hoy contamos en nuestra entrevista con María Teresa Comte. Ella ha participado en Sevilla en un seminario sobre estudios laicales. Antes de nada, le damos la bienvenida a Testigos Hoy. Muchas gracias. Usted es directora de un máster de Doctrina Social de la Iglesia. ¿En qué consiste este máster? Bueno, es un máster universitario, como cualquier otro, que se organiza igual que cualquier otro, que tiene el mismo nivel de exigencia académica que cualquier otro máster que se imparte en cualquier otra universidad, pero que por supuesto tiene una especificidad, ¿no? Es un máster que está orientado a que los alumnos conozcan desde una perspectiva académica, sistemática, universitaria, qué es la doctrina social de la Iglesia y que es fundamentalmente, como por explicarlo rápidamente, ¿no?, cuál es ese lenguaje sistemático desde el que la Iglesia expresa el amor de Dios en el mundo, hecho a través de compromisos prácticos en ámbitos diferentes de la vida humana. En ese seminario en el que usted ha participado sobre estudios laicales, ¿cómo se integra el compromiso de la vida cristiana? Bueno, yo creo que es fundamental. Un estilo de vida cristiana debería naturalmente llevar a un compromiso firme en el mundo en el que vivimos, ¿no?, en el espacio en el que vivimos. Es decir, no es algo añadido, no es algo facultativo, no es algo que aparezca o que debiera aparecer como forzado, ¿no? Yo creo que deberíamos vivirlo naturalmente, sin que nos complicara tanto la existencia como nos la complica, sin que tuviéramos que darle siempre tantas vueltas, ¿no? Es decir, ser cristiano es encarnarse en el mundo, al estilo que lo hizo Jesucristo. Por lo tanto, repito, eso es algo que debería ser natural, una consecuencia, una manifestación natural de nuestra fe. ¿Cuáles son las aplicaciones fundamentales de este compromiso? Bueno, supongo que cada uno luego, la dimensión práctica, ¿no?, o sea, la obligación, porque en el fondo el compromiso es una obligación que nace de una convicción, nadie nos puede forzar, pero nace de una convicción y en ese sentido tiene que pasar por el tamiz de la conciencia y del corazón. Por lo tanto, a partir de ahí, cada uno concretará ese compromiso que es fruto de una opción fundamental de seguir a Cristo en ambientes, en lugares, en escenarios diferentes. Pues hay muchos escenarios del compromiso, ¿no? Todos aquellos en los que vivamos, todos, absolutamente todos, se supone que tienen que ser vividos desde la lógica del compromiso que yo entiendo que es fundamentalmente con los otros, ¿no?, con esas personas con las que nos ha tocado vivir. Y digo tocar no en un sentido azaroso, sino tocar en el sentido de que son aquellos que nos acompañan y a los que nosotros acompañamos en nuestra existencia. Yo al menos lo entiendo así. Por lo tanto, de esos encuentros personales también yo creo que es como se van concretando los compromisos. ¿Hay novedades en este compromiso que se exige del creyente? Sí, bueno, cada tiempo histórico, cada circunstancia, cada lugar, cada contexto, creo que plantea retos diferentes. En ese sentido, yo tengo claro que para responder a la realidad y a las necesidades de las personas hay que estar atento a lo que sucede, hay que dejarse interpelar por la realidad y hay que ser lo suficientemente generoso
como para dejarse también muchas veces orientar e interpelar por el otro, ¿no? Yo no entiendo que el compromiso en el mundo sea tanto fruto de un programa diseñado, voy a hacer esto, sino que es, claro que hacen falta planes, proyectos, programas, por supuesto, ¿no? Pero lo que es la lógica del compromiso, o sea, la obligación con el otro, con los otros, yo creo que deben hacer mucho de la necesidad de aquel que tenemos delante, ¿no? O sea, que hay que saber escuchar las necesidades de los demás y de alguna manera adaptar nuestros talentos a esas necesidades, ¿no? Sin muchas lógicas preconcebidas ni sin muchos a prioris. A veces nos desesperamos mucho, ¿no?, por cómo diseñamos una intervención, por cómo hacemos esto, y nos cuesta mucho escuchar la necesidad del otro. Y en el fondo eso es lo que va a ser determinante. Hay un tema siempre muy recurrente y es la mujer en la Iglesia. ¿Cuál es la asignatura pendiente en este tema? Bueno, somos mujeres y yo entiendo que la pregunta me la haces desde ahí, ¿no? Por lo tanto, lo primero, aceptar de manera natural, normal, con espontaneidad, esa identidad, esa especificidad. Esa identidad que significa, repito, un modo determinado de estar en el mundo, de relacionarse con las cosas, con las personas, que tiene que ver con rasgos que son propios de nuestra personalidad como mujeres. Para mí, uno de los principales retos es ese, asumir eso, ¿no? Y asumirlo con tranquilidad, sin desesperarse, ¿no? Y luego, en función de esa identidad, reconocer lo que de manera específica las mujeres no podemos aportar, sino aportamos. Esto ya es un hecho, ¿no? No pueden ser siempre deseos, son hechos. Y los hechos hay que reconocerlos. Normalizar, por lo tanto, las cosas, ¿no? Normalizar las relaciones. Sería muy fácil decir que el reto es los porcentajes y las cuotas. Bueno, yo creo que eso es desvalorizar precisamente esa identidad, ese lugar público de la mujer. No, el reto no es ese. El reto, repito, es asumir lo específico y asumirlo con naturalidad. Y por lo tanto reconocer la relevancia de lo específico de ser mujer. María Teresa, usted reside habitualmente en Madrid. ¿Cómo se ve desde allí los distintos nacionalismos? Realmente la cuestión del nacionalismo como cuestión teórica y como cuestión práctica probablemente es uno de los temas que hoy en la vida pública española, en la vida política, son más apasionantes, ¿no? Tanto por lo que sería simplemente el estudio teórico como por la solución práctica, ¿no? Por las soluciones o decisiones que hay que tomar. Claro, el problema es que planteamos la cuestión del nacionalismo como un juego enfrentado de identidades, lo planteamos como un desafío. Claro, todo eso nos impide avanzar, nos impide comunicarnos, nos impide relacionarnos, nos impide pensar en el bien común, nos impide pensar en una comunidad de hombres y mujeres pues, que compartimos lazos históricos, pero que hemos creado también relaciones de interdependencia económica, política, social, cultural, afectiva, ¿no? En ese sentido, personalmente, considero que son distorsionadores. Pero distorsionadores de la convivencia, que me preocupa mucho más y me interesa mucho más, ¿no? Y son distorsionadores de la lógica del bien común, que es lo que a mí me interesa y me preocupa, ¿no? Le agradecemos, María Teresa, que nos haya acompañado. Muchas gracias. Los obispos españoles han elegido al arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, para presidir la Conferencia Episcopal Española durante los próximos 3 años. Blázquez repite de esta forma al frente del episcopado, ya que presidió el organismo que reúne a todos los obispos de España en un anterior mandato, entre 2005 y 2008. Sucede al cardenal Rouco Varela, que pone fin a un mandato de 12 años, dividido en 2 etapas de 6 años, precisamente interrumpida por el trienio de Ricardo Blázquez. Nacido en la localidad abulense de Villanueva del Campillo hace 71 años, es sacerdote desde febrero de 1967. Su primer nombramiento como obispo auxiliar de Santiago de Compostela le llegó en 1988, y a esta responsabilidad le siguieron las diócesis de Palencia, Bilbao y Valladolid. Ha sido calificado al comienzo de su mandato como un hombre moderado,
en el que destaca su formación teológica y un talante que se reconoce en la estela que marca el nuevo pontificado del Papa Francisco. En la comparecencia ante los medios de comunicación, nada más resultar elegido, Ricardo Blázquez mostró su gratitud al cardenal Rouco por los 4 mandatos en los que ha presidido el episcopado español. A continuación destacó que al día siguiente se cumpliera un año de la elección del Papa y subrayó el hecho de que Francisco siempre va mostrando la dimensión humana del Evangelio. Desde el principio ha manifestado cómo el amor de Dios se tiene que testificar con amabilidad. El Papa Francisco siempre va mostrando la dimensión humana del Evangelio. Además del presidente, en esta asamblea plenaria se han renovado todos los cargos de responsabilidad en la conferencia episcopal, con un protagonismo para varios obispos de diócesis andaluzas. Es el caso del arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, que ha sido reelegido como miembro del comité ejecutivo, cargo que comparte con un andaluz de Ayamonte, el arzobispo castrense, Juan del Río. Como cualquier otra diócesis. Por otro lado, al frente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación ha resultado elegido el obispo de Guadix, Ginés García, que ya desempeñaba esta responsabilidad en la Asamblea de Obispos del Sur de España. Además, el obispo de Jaén, Ramón del Hoyo, forma parte del Consejo de Economía, mientras que el arzobispo de Granada y los obispos de Málaga y Almería repiten al frente de las comisiones de Relaciones Interconfesionales, Clero y Doctrina de la Fe, respectivamente. Amigos, hoy en nuestro reportaje hemos recogido los ecos de un estreno muy especial, la obra de teatro Poncio Pilato, en el entorno del Antiquarium de Sevilla. Son los momentos previos a la decisión de lavarse las manos antes de condenar a Jesús, un drama humano y político sobre la fragilidad del poder. Aquí lo dejamos recordándoles que tienen una nueva cita el próximo domingo, no nos falten, en Testigos Hoy. Sean muy felices. El Anticuario de Sevilla, un complejo arqueológico con ruinas de la Hispalis romana que está ubicado bajo las setas de la Encarnación, se convierte hasta el 6 de abril en un escenario poco habitual en el que la compañía Ede Teatro representa la obra Poncio Pilato, un drama personal en torno a la figura del procurador y prefecto romano que tuvo en sus manos la suerte final de Jesús de Nazaret. Una singular recreación del dilema que supone la justicia y la fragilidad del poder, que sin duda no deja impasible al espectador. El origen de la iniciativa de crear la representación de Poncio Pilato en el Antiquarium de Sevilla forma parte de un diálogo con el Ayuntamiento de Sevilla, con la Delegación de Cultura, que nos comenta la posibilidad de poner un poquito en valor el Antiquarium, que son unos restos romanos magníficos que hay debajo de las setas de la Encarnación, pero que gran parte del público desconoce. Vienen más turistas extranjeros que los locales. Pensamos en la forma de promocionar este magnífico recinto y se nos ocurrió pues representar una obra de teatro. Estuvimos buscando distintas opciones y nos pareció que una idea que encajaba claramente con el Antiquarium de Sevilla, un entorno romano, era una obra romana, una obra en Sevilla con un personaje como Poncio Pilato, que es tan conocido en Sevilla, y para representarlo en plena Cuaresma, ¿no? Yo creo que tenía todos los condicionantes como para que fuera algo que tuviera cierto atractivo. El entorno en el que se representa la obra es clave, y es clave porque ya en el desarrollo y en el guión y en el trabajo inicial se tiene presente y se hace específicamente pensando en el lugar. El lugar es evocador, te sitúa rápidamente, sitúa tanto al espectador como al personaje. El personaje cuando está ahí dentro es cuando cobra realmente realismo, porque realmente está volviendo a la situación real e invita a ese viaje al pasado que hacemos de la mano, actores y espectadores, para situarnos en lo que fue esa época y todo lo que se pudo vivir alrededor del conflicto. Ver en la realidad el día que pasó Pilato en los restos romanos reales, yo creo que es un entorno que permite que el espectador se sienta como viéndolo en primera línea de hace 20 siglos. Se ha proclamado Mesías, Rey de los judíos. Sus pretensiones, ilegítimas, son esencialmente religiosas, pero contrarias a los designios de la nación judía, cuya jerarquía no las reconoce y ha provocado importantes altercados en el
normal funcionamiento del templo. La obra gira en cierto modo alrededor del personaje de Poncio Pilato. Probablemente una de las claves de la obra es intentar que el espectador se ponga en el papel, se ponga en la piel de Poncio Pilato. Y en ese sentido, pues su papel es el centro, en la medida en la que recibe las diferentes intervenciones de los otros personajes, tanto de su mujer como del centurión romano, como de los sacerdotes, como todos los personajes que van entrando tienen una interacción directa con él, que es el que va respondiendo a todo lo que ocurre, del mismo modo que pretendemos en la obra que vayan respondiendo cada uno de los espectadores. El espectador, desde que entra en la obra, empatiza con Poncio Pilato, ve su carácter humano, para lo bueno y para lo malo, que insisto que aquí no le defendemos ni le criticamos en la obra, pero ven la vida que tenía en el palacio, con su mujer, con Claudia Prócula, las presiones que sufrió del centurión romano, de Caifás y Anás, del Sanedrín, de su mujer, de Claudia Prócula, que defendía a Jesús. Vemos todo el entorno humano, y entonces yo creo que al verle como persona nos hace meternos en el personaje, que siempre ha sido un secundario, como un gran protagonista. La temática de Poncio Pilato la podríamos resumir en una frase, que es la fragilidad del poder. Es transmitir hasta qué punto el poderoso no siempre tiene todo el poder realmente en sus manos, y en el intento de intentar satisfacer tantos a unos como a otros, pues a veces tiene que tomar o llevar a cabo medidas que no son las que él desearía. Lo que intentamos transmitir fundamentalmente con la obra es ese dilema que él tuvo que sufrir en esa situación, más allá de lo que él opinaba respecto a este hombre que le trajeron para juzgarlo, teniendo en cuenta la situación social y política de la época y las numerosas presiones que recibía por todas partes. Y eso es todo. Eso es tan grave. ¿O hay algo más que no me queréis decir? Vamos, contádmelo todo. Lo más satisfactorio, supongo que será, confío en que será el resultado final, pero del proceso ha sido indagar en la historia de Poncio Pilato y en aquel contexto histórico, en muchos aspectos que desconocía completamente. Es un personaje que es secundario y no conocía la profundidad del personaje y de lo que estaba viviendo, ¿no? Y en esta obra creo que se lo damos a conocer al espectador. En esta obra no estamos ni a favor ni en contra de Pilatos, simplemente presentamos el día fatídico que pasó en el que tuvo que juzgar a ese profeta Galileo que decía que él era el Mesías. Lo más complicado en un personaje de este tipo es romper todos los prejuicios iniciales que uno trae cuando se enfrenta a él y se pregunta, bueno, ¿qué espera la gente que viene a ver la obra? ¿Cómo piensa la gente que es Poncio Pilato? Y al tenerte que poner en su piel, quitarte todo eso y empezar de cero. Y empezar como una persona con emociones, con situaciones que le afectan de una u otra manera y tratando de hacerlo lo más humano posible. Porque en el fondo es la forma en la que podemos identificarnos con él y entender su situación. Lo que he dicho, dicho está. Lo que he dicho, dicho está. Marco, que tomen nota del edicto para su remisión a Herodes. Sí, perfecto. El Evangelio en esta obra se ha respetado escrupulosamente. Nos hemos basado durante 8 meses de trabajo en textos bíblicos, históricos. De hecho, yo creo que una de las cosas curiosas que los amantes de las cofradías o de las hermandades podrán ver es que hay muchos momentos de la obra en los que parece que se ven un misterio, un trono, que dirían en algunas ciudades, un paso de misterio en otras, de Andalucía, un trono porque hay varios personajes en un espacio muy reducido, casi el de unas dimensiones de un paso de Semana Santa. O sea, es una recreación fiel de momentos históricos. Y lo más grave, perfecto, dice que es el Mesías. En nuestra obra de Poncio Pilato no aparece el personaje de Jesús físicamente, es decir, durante la hora y pico que dura la función estamos haciendo constantes referencias a Jesús y de hecho va a aparecer de alguna forma, que no quiero desvelar, pero no aparece un personaje que sea Jesús. ¿Por qué? Porque indudablemente el personaje de Jesucristo tiene tanta fuerza, tanta potencia, que iba a eclipsar al que queremos que sea el protagonista y con el que queremos que el público se sienta identificado, que es Poncio Pilato. El papel de Claudia, la verdad que es un papel que es muy agradecido, que a mí me ha hecho mucha ilusión pues ensayarlo, intentar comprenderla,
ponerle ilusión cada día que tenemos que ensayar, y también es un reto porque es complicado intentar hacer un papel que sea real. Y ese es precisamente mi mayor problema, su fama. El milagro se difundió tan rápido como el viento. Tanto es así que incluso llegó a entrar hace 5 días aclamado por la puerta dorada de la explanada del templo. Eso tengo entendido. Pero si es así, ¿por qué Caifás está en su contra? Claudia, por sus conversaciones con los sirvientes del palacio, pues va conociendo a Jesús poco a poco, el mensaje que va transmitiendo, y entonces pues se lo transmite a su marido un día como si tal cosa, pero es verdad que ella a la vez está teniendo unos sueños que son raros y que ella no termina de encajar, ¿no? En la aplicación de sus leyes locales podría condenarlo a muerte. ¿Muerte? Sí, eso es lo que pide el Sanedrín, o parte del Sanedrín, según tú. La obra es claramente exportable y de hecho estamos en negociaciones con ellos para hacerlo en varias ciudades de Andalucía, en lugares históricos, porque es una obra que no se puede representar en un teatro tal cual. Y en Andalucía tenemos múltiples lugares romanos, teatros romanos por toda la geografía, ¿no? Yo creo que es una obra que no hay que perderse porque permite al espectador, como pocas veces se puede ver, asistir a una función teatral sobre Roma, en entorno romano, y con encima un personaje tan potente como el de Poncio Pilato, que creo que en la hora y cuarto que dura hace tener al espectador absolutamente pegado a la silla. Yo no me lo perdería.